Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Como les dije, vamos a estar viendo hoy, para finalizar la semana, el estudio vida del Levítico de Witness Lee, sobre el holocausto. En concreto es el mensaje 4, el holocausto, que es el Cristo que satisface a Dios, ¿no? Bueno, pero antes de nada decirles que hoy es 21 de junio, viernes del 2024, y en España ahora son las 18:50. Bien, vamos a verlo en el DRA, pero antes nada, por si ustedes están interesados en la literatura de Wasman Nee o de Witness Lee, les voy a mostrar la página de Living Stream Ministry, donde ustedes pueden encontrar, esta es www.librosdelministerio.org, lo tienen en inglés y lo tienen en francés, aquí pueden cambiar. Y bueno, por ejemplo, ponen esto en el buscador, esta dirección, y les va a salir pues esta página que tienen aquí. Entonces van aquí donde pone libros por Wasman Nee, libros por Witness Lee. En este caso vamos a los de Witness Lee, que tienen toda la literatura de Wasman Nee y de Witness Lee, y tienen acceso a ella para leer en línea y demás. Esto, vamos a los estudios de vida, entonces les saldría aquí. Cuando estén ya en el estudio de vida, pues vamos al estudio de vida de Levítico, que está aquí en el apartado 3, Levítico, y entonces a partir de ahí, pues ustedes pueden ir, por ejemplo, si quieren ir, tabla de contenido, aquí capítulo no sé qué, tabla de contenido, mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, mensaje 4, pondría mensaje 4, le dan a Go, y aquí tenemos el mensaje 4, ¿no? Palabras de introducción, estudio de vida Levítico, perdón, aquí no ha salido, ahora salió, parece que hice clic en falso, y aquí tienen estudio de vida Levítico, mensaje 4. Entonces esto luego, pues capítulo anterior o sección siguiente, porque los capítulos le aparecen por capítulos, pero después va por secciones que siguen siendo el mismo capítulo, sección siguiente, ven aquí, le dan otra vez a sección siguiente, y entonces aquí ya les llevaría, si van aquí ahora, ven que ya les lleva al capítulo siguiente. O sea que el capítulo 1, 4, ese en concreto tiene 2 secciones, más la inicial, 3 en total, ¿verdad? Bueno, pues ahora que ya saben ustedes dónde pueden ir a buscar esta literatura también, hombre, yo creo que esta revelación de Witness Lee no está tan en boga, no está tan actualizada con respecto al mensaje de tabernáculos, según las etapas de Pascua, Pentecostés y tabernáculos y demás, las fiestas del Señor y todo esto, no como la del doctor Stephen Jones, pero aquí pueden aprender muchas cosas, algunas pueden contradecir, por ejemplo, la opinión que tiene de la Trinidad Witness Lee con o la opinión que tiene de la Trinidad el doctor Stephen Jones, pues pueden diferir en algunas cosas y demás, ¿no? Pero en general van a aprender mucho con Witness Lee y con Wasman Nee. Wasman Nee fue el pionero, digamos, de esta vida más profunda, de llegar a la vida, no quedarnos solamente como ahí llegaron la señorita Jessie Penn Lewis y otras, o Madame Guyon y demás, que eran la cruz, ¿verdad? Sino que hay que ir más allá a la vida victoriosa, a la vida de resurrección. Entonces, todo lo que tengan, todo lo que vienen aquí, pues va a ser una gran bendición. Bueno, sin más preámbulos, entonces, nos vamos a ir ahora aquí al OpenOffice, por si
aparece alguna corrección, pues ya lo vamos haciendo. Bien, estudio de vida de Levítico, como les dije, mensaje 4 del el holocausto, el Cristo que satisface a Dios, está en la parte 2. Bien, lectura bíblica, Levítico 1 del 2 al 6, que no vamos a hacer, lo buscan ustedes si quieren. Dice, el holocausto es el Cristo que lleva una vida de absoluta entrega a Dios para su satisfacción. Es decir, somos holocaustos para la satisfacción de Dios. En este mensaje, basándonos en el texto del Levítico 1, veremos cómo ofrecer a Cristo en calidad de holocausto. En este caso, ofrecer a Cristo, el Cristo que ya ha sido formado en nosotros. Las diferentes experiencias de Cristo que nosotros tenemos es lo que podemos ofrecer al Señor como holocausto. En realidad, el holocausto es ofrecer a Cristo. Levítico capítulos 1 al 7 no nos proporciona detalles respecto a lo que Cristo es como las ofrendas. Más bien estos capítulos nos muestran la manera en que podemos ofrecer a Cristo. Aunque Levítico 1 al 7 nos dice que Cristo es el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones, en realidad estos capítulos no nos dicen cómo Cristo es dichas ofrendas, cómo Cristo puede ser esa. Ya saben que todas las ofrendas tipifican a Cristo y no nos dice cómo es que Cristo es todas estas ofrendas. Las diferentes ofrendas, como ven, son el holocausto 1, la ofrenda de harina 2, la ofrenda de paz 3, la ofrenda por el pecado 4, la ofrenda por las transgresiones 5, ¿verdad? Bueno, decíamos que no nos dicen cómo Cristo es dichas ofrendas, sino que presentan cómo ofrecer a Cristo en calidad de ofrenda. Levítico 1 al 7 no habla de todo lo que Cristo es como las ofrendas. Por ejemplo, Levítico 1 no presenta todo lo que Cristo es como holocausto, sino que presenta la manera de ofrecer a Cristo como holocausto. Si estos capítulos únicamente nos hablaran de todo lo que Cristo es como las ofrendas, entonces solo nos enseñarían doctrinas objetivas. Sin embargo, estos capítulos no contienen meras enseñanzas objetivas, sino que nos revelan las experiencias subjetivas que podemos tener de Cristo. Estos capítulos, repito, nos revelan las experiencias subjetivas que podemos tener de Cristo. El capítulo 1 no nos enseña todo lo que Cristo es como holocausto, sino cómo podemos experimentar a Cristo y cómo podemos presentar a Dios nuestra experiencia de Cristo. Se trata de ofrecer a Dios, presentar a Dios nuestra experiencia de Cristo. Esto guarda relación por completo no con la doctrina, sino con la experiencia. Para esto no hay una doctrina, sino es una experiencia. A medida que vamos creciendo, que Cristo crece en nosotros, pues podemos ofrecer a Cristo en diferentes grados, ¿no? Gradualmente. Primero, a lo mejor como una paloma, como una par de palomas, quizás como una cabra, un chivo, un cordero, más adelante, y luego pues quizás aquellos más maduros y tal, como un novillo, y aquellos pues ya que han alcanzado la plena madurez, pues seguramente será como un gran becerro engordado y cebado, ¿no? Un gran toro, ¿no? Bueno, esto guarda relación por completo no con la doctrina, sino con la experiencia, decíamos. Si no comprendemos este asunto, nos producirán desconcierto algunas de las cosas que se mencionan en Levítico capítulo 1, como por ejemplo el lavamiento del holocausto. ¿Qué significa el hecho de que Cristo como holocausto sea lavado? Un asunto como este queda claro cuando comprendemos que dicho capítulo no nos habla de Cristo en su totalidad como holocausto, sino que nos muestra la manera en que podemos ofrecer a Cristo. Lo que ofrecemos no es el propio Cristo en su totalidad, esto es indivisible, sino el Cristo que hemos experimentado, la parte de Cristo que nosotros hayamos experimentado. En Levítico 1 vemos a Cristo en calidad de holocausto, primero como un novillo, versículo 5. En segundo lugar, como una oveja o una cabra, versículo 10.
y finalmente como una tórtola o un palomino en el versículo 14. Cuando yo era joven, dice Witness Lee, esto me inquietaba mucho, pues me preguntaba cómo podíamos tener a un Cristo de distintos tamaños. Por supuesto, en sí mismo y en su totalidad, Cristo tiene un solo tamaño. El tamaño de Cristo es universal, sus dimensiones son la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, como nos dice Efesios 3:18. Ni siquiera un novillo puede representar a Cristo en su grandeza universal, en sus dimensiones completas, ¿no? Así que en sí mismo Cristo tiene un solo tamaño. En términos de nuestra experiencia, Él puede tener varios tamaños. Por ejemplo, un nuevo creyente a quien se le ha ayudado a conocer a Cristo en cierta medida puede ofrecer puede ofrecer Cristo a Dios en la mesa del Señor. A los ojos de Dios, lo que Él ofrece de Cristo tal vez sea como un palomino, pero supongamos que el apóstol Pablo estuviera presente en la reunión y también ofreciera a Cristo a Dios como holocausto. A los ojos de Dios, la ofrenda de Pablo también tal vez sería comparable a un novillo. Luego, supongamos que en la misma reunión otro creyente, quien ha estado en el Señor durante 15 años y ha tenido muchas experiencias con el Señor, ofrece a Cristo como su holocausto. Quizás a los ojos de Dios esa ofrenda sería semejante a un cordero. ¿Mm? A un cordero. ¿Mm? Estaría en el intermedio. Así pues, en la misma reunión veríamos a Cristo como holocausto en 3 tamaños. Por supuesto, esto no significa que Cristo en realidad sea de diferentes tamaños. En sí mismo, Cristo tiene un solo tamaño. La diferencia, por tanto, no radica en lo que Él es, sino en lo que nosotros experimentamos de Él, lo que hemos absorbido, digamos, de su naturaleza, ¿verdad? El Cristo que ya hemos integrado en nosotros, la parte de Cristo que hemos integrado. Al leer Levítico 1, debemos tener presente que este capítulo no nos enseña respecto al verdadero tamaño de Cristo en su totalidad. Más bien, este capítulo nos enseña acerca del Cristo que nosotros experimentamos. Cristo es eternamente grande, pero en términos de nuestra experiencia, Él quizás sea del tamaño de un palomino. Después de algunos años, tal vez podríamos ofrecer a Cristo como un cordero, y si continuamos creciendo, con el tiempo podríamos ofrecer como holocausto a un Cristo semejante al que ofreció Pablo, un novillo. Esto guarda relación con la experiencia, no con la doctrina. El hecho de que en Levítico 1 el holocausto sea de distintos tamaños indica que este capítulo no enseña algo relacionado con la doctrina, sino con la experiencia. Leamos ahora el texto de Levítico 1 y consideremos varios asuntos importantes relacionados con la experiencia. Bien, el epígrafe que vamos a avanzar ahora dice: laborar en Cristo para obtener algo de Cristo que presentarle a Dios. Laborar o trabajar en Cristo para obtener algo de Cristo que presentarle a Dios. Al venir a la tienda de reunión, no debemos venir con las manos vacías, sino que debemos traer algo de Cristo. Levítico 1:2 dice: cuando alguno de entre vosotros presenta una ofrenda a Yahvé, del ganado presentaréis vuestra ofrenda, ya sea del ganado ovejuno, ya sea del ganado vacuno u ovejuno. Noten las palabras presenta y presentaréis. Aquí la palabra hebrea traducida presenta significa acercar, traer algo a la presencia de alguien. Además, esta palabra implica traer y ofrecer. Vamos a ver un segundito, por favor, que tengo que modificar aquí una cosita. Ahora, parece que estaban ahí. Bien. Vamos a ver, un segundito. Bueno, parece que no cambia. Es que parece como que esa letra es un poco más clarita que la de abajo, pero parece que no se corrige. Bueno, avancemos. Supongamos que un israelita que ha heredado una porción de la buena tierra
Sí, perdón. Supongamos que un israelita que ha heredado una porción de la buena tierra es una persona indisciplinada y perezosa, que no labra la tierra, ni siembra semilla en ella, ni la riega. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, esa persona no tendrá nada que segar. Como resultado, no tendría nada que llevar a la fiesta. Él se presentaría con las manos vacías, al igual que las vírgenes insensatas de Mateo 25, las cuales quisieron que las vírgenes prudentes les prestaran su aceite. Este israelita perezoso procuraría pedir algo prestado o comprar algo de otros para ofrecerlo a Dios. Hoy en día muchos santos son así, son indisciplinados y perezosos y no laboran sobre Cristo, en Cristo, con Cristo y para Cristo. Sin embargo, Pablo era diferente. Él declaró que trabajaba y que luchaba, Colosenses 1, 28 al 29, que laboraba, Primera de Corintios 15, 10, e incluso combatía por causa de Cristo. Pablo era una persona muy activa. Él trabajó más que todos los demás apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios que estaba con él. Al igual que Pablo, debemos laborar en Cristo a fin de obtener algo de Cristo que presentarle a Dios. Por supuesto, en nosotros mismos y por nosotros mismos no somos nada ni podemos hacer nada. Ciertamente tenemos que depender de la lluvia del cielo. Supongamos que los cielos enviaran lluvia, pero nosotros no laboráramos. ¿Qué sucedería? Pues no segaríamos nada de Cristo y por ende no tendríamos nada de Cristo que presentarle a Dios. Debemos laborar en Cristo para poder presentarle algo a Cristo. Esto no guarda relación con la doctrina de Cristo como holocausto, sino con la experiencia de presentarle Cristo a Dios. La palabra hebrea traducida presenta en Levítico 1 al 2 es la palabra corbán, que significa una dádiva o un regalo. Lo que traemos a la presencia de Cristo se convierte en una dádiva, un regalo. Si quisiéramos traerle una dádiva a Dios, tendríamos que laborar en Cristo y trabajar, luchar y combatir por Cristo. Laborar en Cristo muestra Laborar en Cristo, que es nuestra buena tierra, significa labrar la tierra, sembrar la semilla, regar la semilla y, finalmente, recoger la cosecha. Esto equivale a trabajar o laborar diligentemente como labrador. En 2 de Timoteo 2:6 se nos indica que somos labradores, la gente más diligente y trabajadora. Como labradores que somos, debemos laborar en Cristo. Si laboramos en Cristo, tendremos algo de Cristo como holocausto que presentarle a Dios. Bien, siguiente epígrafe, el holocausto es degollado. Ahora vamos a ver que el holocausto pasaba por el degüello, el despellejamiento, el troceado, y al final, pues, el lavado y al final el incinerado, el quemado. Ya comienza la primera fase, el holocausto es degollado, debemos ser degollados, es decir, debemos morir, ¿verdad? A la carne, debemos morir completamente. La manera en que se ofrecía el holocausto es una demostración de nuestra experiencia de Cristo. Perdón, es una demostración de cómo hemos vivido la experiencia de Cristo. La manera en que se presenta la ofrenda es, por tanto, una demostración de la vivencia que hemos tenido de la experiencia de Cristo y también de la manera en que hemos vivido esa experiencia de Cristo. Dice Levítico 1, versículo 5, parte A del versículo 1, de versículo 5, degollará el novillo delante de Yahvé. Esto indica que Cristo como holocausto fue degollado. Ser degollado es una experiencia personal que Cristo tuvo en la tierra. Como personas que aman a Cristo y desean tomar a Cristo como holocausto, debemos experimentar su degollación. ¿Ha sido usted degollado alguna vez? ¿Ha experimentado alguna vez la degollación de Cristo? ¿Alguna vez ha hecho suya la experiencia de la degollación de Cristo? Debemos hacer nuestra la experiencia que tuvo Cristo al ser degollado. Debemos experimentar esto en nuestra vida matrimonial. Ojito, debemos experimentar el degüello en nuestra vida matrimonial. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Y esta es la parte que me encanta, como la revelación de Witness-Lee sobre todos estos asuntos, ¿no? Aplicada a la vida. Por eso él siempre les llama estudios vida, porque no es doctrina, sino es esa revelación aplicada a la vida. Dice, un ejemplo, supongamos que la esposa de un hermano es muy obstinada e insistente con él.
¿Qué debe hacer él? En lugar de discutir con ella, debe experimentar la experiencia que tuvo Cristo al ser degollado. Consideremos el cuadro presentado en los Evangelios cuando el Señor Jesús estuvo de pie ante Pilato, quien estaba a punto de dar el veredicto final respecto a la crucifixión del Señor. El Señor fue entregado en manos de hombres malignos, quienes luego lo llevaron al lugar donde sería degollado. En esta situación el Señor Jesús no ofreció resistencia alguna. Este es el degüello. Aquí vemos no ofreció resistencia alguna. Y si miramos antes, ¿qué debe hacer él? En lugar de discutir, dice, en lugar de discutir con ella, debes experimentar, en lugar de discutir, eso es lo que quiero destacar, en vez de discutir, aquí en vez de ofrecer resistencia, eso es ser degollados. Si experimentamos verdaderamente la degollación de Cristo, no ofreceremos ninguna resistencia cuando nuestro cónyuge nos lleve al matadero. No ofreceremos ninguna resistencia cuando nuestro cónyuge, y cónyuge, pues habla tanto de la mujer como del marido. Puede ser cualquiera de los dos cónyuges. En lugar de resistirnos, permitiremos que nuestro cónyuge nos ponga en la cruz. Ese es el degüello. No resistir, sino permitir que nos pongan en la cruz. Si experimentamos la degollación de Cristo, vendremos a la mesa del Señor y le alabaremos quizás con lágrimas diciendo: Señor, gracias por darme la oportunidad de experimentar tu degollación. Cuán dulce fue el ser uno contigo al ser llevado al matadero. En esto consiste ofrecer a Dios el Cristo que es nuestro holocausto. Esto también es una demostración de cómo hemos experimentado a Cristo en su experiencia de ser degollado. Si todos los que estamos en las iglesias tenemos esta experiencia, no habrá riñas ni contiendas entre nosotros, sino que únicamente experimentaremos el ser llevados al matadero. Ese es el degüello, ser llevados al matadero es no resistirnos cuando nos tratan mal, cuando tenemos un cónyuge obstinado, etcétera, etcétera. No resistirnos, sino permitir que seamos puestos en la cruz. Bien. En la mesa del Señor se ofrecerán muchas alabanzas al Señor, quizás con lágrimas, por las oportunidades que Él nos haya dado para experimentar la degollación de Cristo. A veces argumentamos con los hermanos o con nuestro cónyuge. Aquí es otra cosa, argumentamos. Vamos a subrayarlo. Esto es razonar, discutir, disputar. Tú opinas esto, yo opino lo otro. En lugar de callarnos y asentir o simplemente cerrar nuestra boca, argumentamos, razonamos. En lugar de llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, pues lo que hacemos es lo contrario, ¿no? Si hacemos esto, no podremos ofrecerle alabanzas al Señor en su mesa. Es decir, cuando argumentamos, argumentar no es otra cosa que alejarnos para no ser degollados. Dice, si hacemos esto, no podremos ofrecerle alabanzas al Señor en su mesa. Todo cuanto digamos en nuestra oración o alabanza será vacío debido a que no habremos experimentado verdaderamente a Cristo en sus sufrimientos. Por consiguiente, no tendremos holocausto al Señor. Por consiguiente, no tendremos holocausto que ofrecer. En tales circunstancias no estaremos viviendo absolutamente entregados a Dios, ni estaremos tomando a Cristo como nuestro holocausto para experimentar lo que Él experimentó al ser llevado al matadero, ¿verdad? Al ser degollado. Es por ello que en la mesa del Señor acostumbramos a cantar los mismos cánticos y ofrecer las mismas oraciones y alabanzas de una manera repetida, común y rutinaria, sin experimentar verdaderamente lo que es apreciar y ofrecer al Cristo que hemos experimentado. Si experimentamos lo que Cristo experimentó al ser degollado, se ofrecerán muchas alabanzas al Señor en su mesa, y no habrá contiendas en la vida de iglesia, ni en nuestra vida matrimonial. Quizás algunos se opongan a nosotros y nos critiquen, pero no pelearemos con ellos.
sin decir nada, sencillamente permitiremos que otros nos lleven a la cruz y nos degüellen. Si esta es nuestra experiencia, podremos presentarle a Dios una ofrenda grande en el holocausto y le ofreceremos muchas alabanzas en la tienda de reunión. Lo que ofrezcamos a Dios será una demostración de cómo hemos experimentado la experiencia que tuvo Cristo al ser degollado. Ahora no vaya usted, cuando haya disputado con su cónyuge o cualquier razón y se haya permanecido callado y ha permitido ser degollado, no vaya a la reunión y ofrezca una oración diciendo: te alabo, Señor, porque mira, esta mañana mi cónyuge me trató así, así y así, y sin embargo, Señor, pues yo no me resistí y tal, ¿no? Puede decir, por ejemplo: te doy gracias, Señor, porque esta mañana pude ser, pues eso, llevado a la cruz y tú me ayudaste y me diste la gracia, pero sin mencionar a quién te llevó a la cruz ni decir nada, porque claro, no se trata de destapar al otro, se trata de que tenemos en nuestro interior algo que ofrecerle al Señor, ¿eh? Y Él sabe qué es, ¿no? Bien, el holocausto es desollado. Ya hemos sido degollados, hemos permitido, no nos hemos resistido, hemos permitido que nos pongan en la cruz, pero ahora tenemos que llegar a permitir también no solo eso, sino que nos desuellen, es decir, que nos quiten la piel, que nos despellejen, ¿no? La primera parte de 1.6, de Levítico 1.6, dice: desollará el holocausto. Que el holocausto fuese desollado significa que Cristo estuvo dispuesto a ser despojado de la manifestación externa de sus virtudes. Cristo estuvo dispuesto a ser despojado de la manifestación externa de sus virtudes. En los 4 evangelios vemos que Cristo fue difamado, despojado de la belleza de sus virtudes. Aquí va de que nos difamen, nos critiquen, hablen mal de nosotros, todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos decían: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso le decían en Juan 8:48. Otros decían del demonio tiene y está loco, ¿por qué le oís? Capítulo 10, versículo 20. Esto indica que el Señor Jesús, en calidad de holocausto, fue desollado, despellejado. Pablo también experimentó esta desolladura y fue desollado por los corintios, quienes lo acusaron de enviarles a Tito con el propósito de obtener dinero de ellos. Pablo se refirió a esta acusación en 2 Corintios 12 del 16 al 18 y dice así: pero así sea, yo no os he sido carga, sino que, según algunos de vosotros dicen, como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por alguno de los que os he enviado? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Acaso se aprovechó de vosotros Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Algunos de los corintios acusaron a Pablo de ser astuto. Dijeron que él era astuto para obtener ganancia, que aseguraba su provecho enviando a Tito con el fin de que éste recibiera la colecta para los santos pobres. El versículo 15 expresa la verdadera actitud de Pablo: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Amándoos más, ¿seré yo amado menos? Él estaba dispuesto a gastarse completamente por amor de ellos. Con todo, lo acusaron de engañarlos y de usar a Tito con el fin de robarles dinero. ¿No es esto una desolladura, un despellejamiento? Esa crítica le hicieron a él, además infundada. Bueno, en 2 Corintios 6, del 3 al 13, Pablo enumera muchas señales que demuestran que él era un siervo, un ministro de Dios. El versículo 8 dice: a través de gloria y de deshonra, de mala fama y de buena fama. Quizás nos resulte difícil creer que la propagación de rumores malignos en cuanto a Pablo fuera señal de su apostolado. Pero estos rumores demostraban que Pablo era un siervo de Dios. Un rumor maligno es una manera de desollar a alguien, de despojarlo de su belleza externa. Así que si usted tiene un llamamiento profético apostólico y lo difaman, lo critican, pues sabe que usted está experimentando
lo que experimentó Cristo, y que eso precisamente, lejos de ser malo, es una señal de que usted es un apóstol o un profeta o algo así, ¿verdad? O un siervo al que lo están haciendo. Si no experimentamos persecuciones, que no estamos viviendo el cristianismo auténtico. ¿Por qué? Porque si viviéramos el cristianismo auténtico, la Biblia dice que todos seremos perseguidos y que tenemos tribulaciones. Si no es así, y si nosotros pues predicamos un evangelio light para que los incrédulos o la familia natural que no se ha convertido, pues no piense que nosotros nos estamos volviendo locos y que somos muy radicales y todo eso, y rebajamos el evangelio, pues lógicamente evitamos la persecución, evitamos la difamación y por lo tanto, pues no estamos siguiendo al Señor correctamente. A nadie le gusta ser desollado, despellejado. En los años que llevo en la vida de iglesia, dice Winnesley, muchos se han acercado a mí para pedirme que les volviera a pegar la piel que les fue quitada. Si su cónyuge lo desollara a usted, ¿no haría todo lo posible por volverse a pegar la piel? ¿No intentaría restaurar su buena fama, es decir, recobrar la expresión externa de sus virtudes? Supongamos que usted intentara volverse a pegar la piel que le fue quitada. Al venir a la mesa del Señor, ¿podría alabar al Señor por ayudarle a recobrar la piel desollada? No creo que nadie pudiera ofrecer tal alabanza al Señor. Sin embargo, pongamos que en la vida familiar y en la vida de iglesia usted pasa por muchas experiencias en las que es desollado. En este caso podría declarar: Señor, he tenido la misma experiencia que tú tuviste al ser desollado. Deseo seguirte y por eso acepto ser desollado, despojado, difamado, calumniado, así como tú lo aceptaste. Señor, lo que yo he experimentado es lo mismo que tú experimentaste al ser desollado. Si usted es una persona con esta clase de experiencia, la alabanza que usted ofrezca en la mesa del Señor, aunque sea breve, conmoverá profundamente a todos en la reunión. Esto es lo que significa presentar a Cristo como holocausto de una manera auténtica, sincera y honesta. Esto no es presentar a Cristo como holocausto en un sentido total. Nadie, ni siquiera Pablo, podía ofrecer a Cristo en su totalidad. En vez de ello, nosotros presentamos únicamente la porción de Cristo que hemos experimentado. Bien, siguiente parte del holocausto. El holocausto es cortado en trozos. No solo somos degollados, no solo somos despellejados, sino que también si queremos compartir las experiencias de Cristo, vamos a tener que ser troceados. Ser picaditos. Levítico 1:6 también dice que la persona que presentaba el holocausto tenía que cortarlo en trozos. A nadie le gusta ser cortado en trozos. Al contrario, a todos nos gusta permanecer enteros, completos y perfectos. Cada vez que insistimos en que tenemos la razón, en que los demás están equivocados, esto lo vamos a subrayar, estamos resintiéndonos a ser cortados en trozos. No solo lo ponemos en negrita, sino que lo subrayamos. Mire, cada vez que insistimos en que tenemos la razón y en que los demás están equivocados, estamos resistiéndonos a ser cortados en trozos. Cuando se nos acusa de haber hecho algo malo, somos cortados en trozos. En la mayoría de las contiendas que suceden entre los cónyuges, uno le dice al otro que está equivocado y luego el otro argumenta diciendo que el primero es quien está equivocado. Lo mismo sucede en la vida de iglesia. Una hermana tal vez se queje de que en la vida de iglesia otros se comportan de manera injusta. Al venir a la reunión, ella quizás mire a algún santo y piense que este santo no la ha tratado como es justo. Por otra parte, es posible que este santo también piense en lo mismo de ella. El resultado será un conflicto interno. ¿Quién entonces está actuando de manera justa y quién no? El que actúa de manera justa es aquel que está dispuesto a ser puesto en la cruz para ser crucificado. Lo único que puede solucionar los problemas que surgen entre cónyuges y entre los santos es el perdón. Aquí tenemos la solución a estas cosas. Lo único que puede solucionar los problemas que surgen entre cónyuges y entre los santos es el perdón. ¿Sabe usted lo que es perdonar? Perdonar equivale a olvidar. Si usted llegara a ofender a alguno de los santos que están en la vida de iglesia, es posible que lo perdonen, que no lo perdonen
por el resto de sus vidas. Esta renuencia a perdonar afecta a las alabanzas que se ofrecen en la mesa del Señor. Si los santos tienen quejas unos de otros, será difícil que la reunión de la mesa del Señor sea viviente y elevada. Nosotros preferimos protegernos antes que estar dispuestos a ser cortados en trozos, ¿eh? A poner la coraza, para que no nos golpeen, ¿verdad? No nos troceen. Durante la vida que Cristo llevó en la tierra, Él fue cortado en trozos continuamente y nosotros debemos experimentar lo mismo. En nuestra vida matrimonial y en nuestra vida de iglesia debemos seguir los pasos del Señor en virtud de su vida que está en nosotros. Su vida no es una vida contenciosa, su vida es una vida que está dispuesta a experimentar el sufrimiento de ser cortado. Si experimentamos esto, podremos presentarle a Dios el Cristo que hemos experimentado en cuanto a esos cortes, ¿verdad? Segundo, bien, bien. A menudo hemos hablado de laborar en Cristo para tener algo de Cristo que exhibir en las reuniones. Laborar en Cristo incluye estar dispuestos a ser cortados en trozos al igual que Él. Si laboramos en Cristo de esta manera, el producto que ofrezcamos a Dios será el Cristo que fue cortado en trozos. Siguiente fase del holocausto. El holocausto es lavado. También tenemos que ser lavados. ¿Cómo somos lavados? El holocausto era lavado con agua por el oferente. Dice, lavará con agua las partes internas y las piernas. Eso es el versículo 9, 13a. Ciertamente esto no significa, versículo 9, y confrontar, dice, con el 13a. Ciertamente esto no significa que Cristo, nuestro holocausto, estuviera sucio. Cuando el Señor Jesús vivió y anduvo en la tierra, el Espíritu que estaba en él continuamente lo guardaba, lo protegía, lo resguardaba, a fin de que no se ensuciara. En nuestro andar diario necesitamos tener esta misma experiencia. Necesitamos experimentar lo mismo que Cristo experimentó al ser limpiado, lavado por el Espíritu Santo. Podemos experimentar esto debido a que su Espíritu que limpia está en nosotros, su Espíritu que limpia está en nosotros y nos lava día tras día para guardarnos de ensuciarnos con el polvo terrenal. Ese es el lavamiento de los pies, que decía Wasman Nee. El lavamiento de los pies es eso, ¿no? Entonces elevado por la palabra. No, son los pies, que es el contacto con el mundo, ¿verdad? Se nos llenan los pies de polvo, eso pues es un tipo del mundo que nos contamina cuando tenemos que tener contacto con el mundo por diversas razones. Obviamente, pues algo de ese polvo se nos puede pegar y necesitamos el ser lavados de eso, para guardarnos de ensuciarnos con el polvo terrenal. Esa es la clave aquí. Y ahora te decimos aroma que satisface a Yahvé. Aquí vamos a ver ahora que no solo, pues eso, tenemos que ser, como hemos dicho, degollados, desollados, ¿cuál era la otra? Ser cortados en trozos, ser lavados. Ahora también tenemos que ser quemados, puestos ahora en trocitos, pero puestos encima sobre el altar y ser quemados, rostizados, hasta convertirnos en ceniza. Es decir, hasta que la carne, que es el combustible que se quema en el altar, sea consumida completamente. Y eso viene solamente al final de Pentecostés, cuando cruzamos el Jordán y pasamos a la siguiente etapa de tabernáculos, ¿verdad? En nuestro desarrollo y crecimiento. Dice, aroma que satisface a Yahvé. Después de ser degollado, despellejado, cortado en trozos y lavado, el holocausto era incinerado sobre el altar. El sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda por fuego, aroma que satisface a Yahvé. Ese es el versículo 9, el capítulo 1. Las palabras hebreas traducidas aroma que satisface significan literalmente aroma que proporciona reposo o satisfacción.
Esto es aroma que proporciona satisfacción a la deidad, a la cual se le ofrece y que por lo tanto es recibida con agrado. Esta frase era una expresión técnica que se usaba para denotar el humo fragante que se eleva de un sacrificio encendido. Eso lo dice S.R. Treiber. En este versículo, la palabra quemará indica que la ofrenda no se consumía rápidamente, sino lentamente. Ese proceso de que Cristo se ha formado en nosotros, de que moramos a la carne, pues no es así, es una y otra y otra y otra hasta que al final somos consumidos por completo, ¿verdad? Al consumirse de esta manera desprendía un olor grato, un aroma que proporciona satisfacción, paz y reposo. Como usted hace un asado, ¿verdad? En la parrilla, y luego hace ese fueguito así, ¿verdad? Eso va desprendiendo un olor tremendo. Bien, al consumirse de esta manera desprendía un olor grato, un aroma que proporcionaba satisfacción, paz y reposo. Este aroma que satisface es un disfrute para Dios. Cuando presentamos el holocausto, un holocausto encendido a Dios, se elevará hacia Él un aroma que le proporcionará satisfacción y reposo. Ya que Dios estará satisfecho, Él no nos dará su dulce aceptación. Él nos dará su dulce aceptación. Este es el significado del holocausto. El holocausto denota la entrega absoluta, repetimos, entrega absoluta de Cristo para la satisfacción de Dios. La manera de satisfacer a Dios con dulzura, paz y reposo consiste en llevar una vida de absoluta entrega a Dios. Ya que por nosotros mismos no podemos llevar tal vida, debemos tomar a Cristo como nuestro holocausto. Debemos poner nuestras manos sobre Él para indicar que deseamos identificarnos con Él, ser uno como se ponían las manos sobre el cordero o sobre el novillo, ¿verdad? Transfiriéndonos, identificándonos con el holocausto. En ese caso, el animal tipificaba a Cristo. Al poner las manos sobre Cristo, nos identificamos con Cristo en la ofrenda. Consiste, es decir, repito, la manera de satisfacer a Dios con dulzura, paz y reposo consiste en llevar una vida de absoluta entrega a Dios, ya que por nosotros mismos no podemos llevar tal vida. Debemos tomar a Cristo como nuestro holocausto. Debemos poner nuestras manos sobre Él para indicar que deseamos identificarnos con Él, ser uno con Él y llevar la misma vida. Y llevar la misma vida que Él llevó en la tierra. Llevar esta clase de vida incluye el hecho de ser degollados, despellejados, cortados en trozos y lavados. Al pasar por todos estos procesos tendremos algo que ofrecer a Dios como holocausto, el propio Cristo que hemos experimentado. Bueno, aquí se olvidó el tema del quemado, que acabamos de ver. Bueno, mis queridos amigos hermanos, yo espero que esto les ayude a todos, tanto como me ayudó a mí, a entender cómo ese significado de los sacrificios y en concreto del holocausto en todos sus aspectos, en todas sus fases. Qué revelación preciosa. Yo, como es algo tan sagrado, digamos, pues yo me gustaría orar con una oración, y si usted pues quiere hacer algo parecido con sus propias palabras, pues también lo puede hacer. Padre, te damos gracias por esta enseñanza maravillosa, esta revelación del siervo Wesley. Te damos gracias por su vida, por haberle mostrado todo esto y compartirlo con nosotros. Señor, queremos pedirte perdón por las veces que nos hemos resistido a ser degollados, a ser despellejados, a ser troceados, a ser lavados y a ser quemados completamente por las veces que nos hemos bajado del altar. Y te pedimos gracias, Señor, para que podamos tener esa entrega absoluta a través de Cristo en nosotros. Y también, Señor, pedimos perdón para restaurar, que podamos perdonar a aquellas personas que por esas razones nosotros nos hemos resistido, por las veces que nos hemos defendido y por todo eso. Gracias, Señor. Queremos ser holocaustos completamente dedicados a ti. Queremos vivir una vida de entrega absoluta, sí, pero sin tu gracia no lo podemos hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, gracias por
acompañarme hasta aquí como siempre. Les deseo a todos un fin de semana genial, que disfruten, que se relajen, que sean holocaustos para Cristo si Él les da oportunidad para ello, y que sean ricamente bendecidos, restaurados en espíritu, alma y cuerpo. Que la semana que viene les emplazo a seguir acompañándome y que vengan fresquitos como lechuga. Y bueno, pues hasta entonces solo me queda decirles que lo pasen bien.